Nivel 4. En lo más profundo de la complejidad de tu ser, más allá de los velos de la percepción común, se encuentra el enigmático reino de los silencios. Este es un nivel de existencia reservado para aquellos buscadores intrépidos que anhelan sumergirse en la contemplación sin prisas y sin conclusiones apresuradas. Felicidad. La felicidad, en su forma más profunda, puede ser aquella que nos acompaña incluso en medio de las peores pruebas y desafíos. Aunque la felicidad a menudo se asocia con emociones positivas y experiencias placenteras, su verdadera naturaleza va más allá de las circunstancias externas. La felicidad es un tema profundo y complejo que ha sido explorado desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Una forma de abordar la felicidad es a través del descubrimiento y la conciencia de nuestro propósito de vida. En este enfoque, se plantea que cada uno de nosotros tiene un propósito único y significativo en esta existencia. Descubrir y tomar conciencia de ese propósito nos brinda un sentido de dirección y significado en nuestras vidas. Nos conecta con nuestros valores más profundos y nos impulsa a vivir de acuerdo con ellos. La felicidad a menudo se encuentra en las cosas simples y accesibles. Cultivar la gratitud por las pequeñas alegrías, practicar la amabilidad y buscar momentos de conexión genuina con los demás nos brinda una sensación de satisfacción profunda. Simplificar nuestra perspectiva nos permite encontrar la felicidad en los detalles cotidianos que de otro modo podríamos pasar por alto. Muerte. Desde la perspectiva mística, se cree que la muerte desempeña un papel fundamental en el ciclo de la vida y la evolución espiritual. Se ve como una oportunidad para que el alma crezca, aprenda lecciones importantes y evolucione hacia estados superiores de conciencia. La muerte se considera un catalizador para el crecimiento y la transformación espiritual, permitiendo que el alma avance en su viaje hacia la plenitud y la unidad. Se busca trascender el miedo a la muerte y abrazarla como parte del ciclo natural de la vida. Al comprender y aceptar la transitoriedad de la existencia física, se puede encontrar una mayor paz y serenidad en relación con la muerte. La muerte se ve como un pasaje hacia una realidad más expansiva y trascendental, donde el alma encuentra su verdadero hogar. Algunas experiencias místicas relatan que en el momento de la muerte, el alma es recibida por una luz brillante y amorosa. Esta luz es descrita como una guía hacia una realidad más elevada, llena de claridad y comprensión. Se dice que esta luz ilumina el camino del alma hacia su próximo destino o estado de existencia. La muerte es vista como una transición hacia una nueva forma de existencia, un renacimiento en un plano espiritual. Se describe una sensación de renacimiento y transformación, donde el alma se libera de las limitaciones de la vida terrenal y se embarca en una nueva etapa de su viaje espiritual. Moral. En la perspectiva mística, la moralidad puede ser vista de manera diferente en comparación con otras tradiciones éticas. La moralidad en la mística se basa en una comprensión más profunda de la naturaleza espiritual y trascendental de la existencia. Aquí hay algunos aspectos a considerar. Más allá del bien y del mal. En la mística, se sostiene que la realidad última trasciende los conceptos de bien y mal. Se argumenta que las distinciones morales son construcciones de la mente humana y están sujetas a nuestras limitadas percepciones y condicionamientos. Desde esta perspectiva, la moralidad convencional es vista como una forma de dualidad que nos mantiene atrapados en el plano de la ilusión. Unidad y armonía. La mística enfatiza la interconexión y la unidad fundamental de todas las cosas. Se sostiene que, en última instancia, no existe una separación entre el individuo y el universo. Desde esta perspectiva, el actuar moralmente implica reconocer y honrar esta unidad subyacente y buscar la armonía en todas nuestras acciones, en lugar de adherirse a reglas morales específicas.
La importancia de la intención. En la mística, la intención detrás de nuestras acciones se considera de vital importancia. Más que simplemente seguir reglas externas, se valora la pureza de corazón y la intención sincera. Se cree que las acciones realizadas desde un lugar de amor y compasión genuinos, en armonía con la sabiduría interior, son moralmente elevadas y conducen a una mayor realización espiritual. La trascendencia de la dualidad. La mística ve la dualidad, incluida la distinción entre bien y mal, como una limitación de la mente humana. Se busca trascender esta dualidad para experimentar la unidad y la integración. Desde esta perspectiva, el enfoque moral se dirige a superar los juicios y a reconocer la esencia divina en todos los seres y situaciones, permitiendo una comprensión más amplia y compasiva. La práctica de la rendición. En algunas tradiciones místicas, se enfatiza la importancia de la rendición al poder superior o a la voluntad divina. Se sostiene que la verdadera moralidad surge de alinearse con la voluntad universal en lugar de imponer nuestros propios juicios y deseos. La práctica de la rendición y la confianza en la guía espiritual se considera esencial para vivir de manera moralmente correcta. Es importante destacar que estas perspectivas místicas sobre la moralidad pueden variar según las diferentes tradiciones y enseñanzas espirituales. Cada enfoque místico ofrece su propia visión sobre la moralidad y la relación entre el individuo y la realidad trascendental. Misterios de la mente. Aquello que consideramos inimaginable o imposible hoy en día podría convertirse en el nuevo paradigma científico del mañana. Por lo tanto, es crucial mantener una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar y desafiar las ideas preconcebidas. Si nos aventuramos a mirar hacia el futuro, podríamos vislumbrar conceptos que parecen ciencia ficción en la actualidad. Por ejemplo, la idea de la teletransportación, que durante mucho tiempo fue relegada al ámbito de la fantasía, está siendo explorada actualmente por los científicos. Aunque aún estamos lejos de lograr la teletransportación tal como se presenta en las películas, los avances en la física cuántica y la información cuántica han llevado a experimentos exitosos de teletransportación cuántica a pequeña escala. Esto podría allanar el camino hacia una forma de transporte completamente revolucionaria en el futuro. Durante siglos, la mente humana ha sido objeto de fascinación y misterio. Los enfoques psicológicos y místicos han intentado comprender y explorar la conciencia, la percepción y los estados alterados de la mente. Fenómenos como la meditación profunda, la clarividencia, la telepatía y la experiencia fuera del cuerpo han sido temas de discusión en tradiciones espirituales y filosóficas. Sin embargo, en las últimas décadas, la neurociencia ha comenzado a arrojar luz sobre estos fenómenos y ha validado aspectos que antes eran considerados puramente místicos o sobrenaturales. Tomemos como ejemplo la meditación. Durante siglos, las prácticas meditativas se han asociado con estados de calma, claridad mental y bienestar emocional. Sin embargo, solo recientemente los científicos han comenzado a investigar los efectos de la meditación en el cerebro y el cuerpo. Estudios neurocientíficos han demostrado que la meditación produce cambios medibles en el cerebro, como un aumento de la actividad en regiones asociadas con la atención y la autorregulación emocional. Además, la meditación ha mostrado efectos positivos en la reducción del estrés, el aumento de la resiliencia emocional y la mejora de la salud mental en general. Estos hallazgos científicos han validado los beneficios de la meditación que antes eran considerados más en el ámbito de la experiencia subjetiva o mística. La ciencia ha proporcionado una comprensión más profunda de cómo la práctica de la meditación puede afectar positivamente nuestro cerebro y nuestra mente. Además, la neurociencia también ha explorado fenómenos como la sinestesia, donde los estímulos sensoriales se mezclan en experiencias inusuales y fascinantes. Antes se consideraba un fenómeno misterioso,
pero la investigación ha demostrado que está relacionado con diferencias en la conectividad neuronal y la comunicación entre diferentes áreas del cerebro. Estos ejemplos destacan cómo la ciencia ha desafiado nuestras concepciones previas de fenómenos psicológicos y místicos y ha brindado una base empírica para comprender y validar estas experiencias. A medida que la neurociencia y otras disciplinas científicas continúan avanzando, es posible que se descubran más conexiones entre la mente y la conciencia, revelando nuevos aspectos que anteriormente se consideraban inexplicables o incluso mágicos. Ciertamente, existe un potencial interesante si la ciencia y el misticismo se abordan de manera más creativa y colaborativa. Ambos enfoques tienen la capacidad de explorar y comprender los misterios de la mente humana desde diferentes perspectivas y enriquecerse mutuamente. La ciencia, con su enfoque riguroso basado en la observación, la experimentación y el análisis objetivo, ha proporcionado importantes avances en la comprensión de la mente y el cerebro. Los métodos científicos y tecnológicos nos han permitido investigar los mecanismos biológicos y cognitivos subyacentes a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Por otro lado, el misticismo y las tradiciones espirituales han explorado la mente y la conciencia desde una perspectiva subjetiva y experiencial, a menudo utilizando prácticas como la meditación, la contemplación y el autoconocimiento. Estas tradiciones a menudo abordan preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y el significado de la vida. Al combinar la creatividad y la apertura, podríamos encontrar un terreno fértil para nuevos enfoques que fusionen la ciencia y el misticismo en un diálogo constructivo. Esto podría implicar la aplicación de métodos científicos a fenómenos que tradicionalmente se consideraban más místicos, como la meditación, la experiencia trascendental o la conexión mente-cuerpo. Por ejemplo, la neurociencia contemplativa es un campo emergente que explora cómo la meditación y otras prácticas contemplativas pueden tener efectos medibles en el cerebro y la mente. Estudios científicos han demostrado cambios en la actividad cerebral, la conectividad y la estructura en individuos que practican regularmente la meditación. Esta colaboración entre la ciencia y el misticismo puede ayudarnos a comprender mejor los efectos de estas prácticas en la salud mental y emocional. Además, una perspectiva más creativa y colaborativa podría impulsar nuevas formas de abordar los problemas de salud mental y emocional. Por ejemplo, enfoques terapéuticos que integran técnicas de la psicología occidental con prácticas de mindfulness y autoexploración inspiradas en tradiciones místicas podrían proporcionar herramientas adicionales para el bienestar y el crecimiento personal. Es importante destacar que esta colaboración debe realizarse con integridad y respeto mutuo. La ciencia debe mantener su rigor metodológico y su objetivo de comprender fenómenos de manera empírica y basada en evidencia. Al mismo tiempo, el misticismo y las tradiciones espirituales deben ser reconocidos y valorados por su perspectiva única y su capacidad para explorar aspectos de la experiencia humana que pueden escapar a las limitaciones de la ciencia actual. En conclusión, una colaboración más creativa y abierta entre la ciencia y el misticismo podría ofrecer una perspectiva más amplia y enriquecedora de los misterios de la mente humana. A través de un diálogo constructivo, podríamos encontrar nuevas formas de abordar preguntas fundamentales y nutrir un enfoque más holístico y comprensivo de la comprensión de nosotros mismos y del universo que habitamos. Eternidad encarnada. La noción de eternidad encarnada es un concepto complejo y abstracto que combina ideas de tiempo infinito y presencia en un cuerpo físico. En diversas tradiciones filosóficas y espirituales, se ha explorado la idea de una existencia que trasciende los límites del tiempo y la materialidad. En algunas creencias religiosas, se sostiene que hay seres o entidades que encarnan una forma de existencia eterna. Por ejemplo, en el cristianismo, se considera que Dios es eterno y se ha encarnado en la figura de Jesucristo.
En esta concepción, la eternidad se une temporalmente con la realidad física a través de la figura de Cristo. Desde una perspectiva más filosófica o espiritual, la idea de la eternidad encarnada puede referirse a la experiencia de vivir en el presente de manera consciente y plena, trascendiendo la noción convencional de pasado, presente y futuro. En este sentido, implica una conexión profunda con el momento presente, una conciencia plena del aquí y ahora que permite una experiencia más profunda de la existencia. En algunas tradiciones espirituales y prácticas contemplativas, como el budismo o el mindfulness, se busca cultivar esta capacidad de estar plenamente presente en el momento actual. A través de la práctica de la atención plena y la meditación, se busca liberarse de las preocupaciones por el pasado y el futuro y experimentar la realidad en su totalidad, sin apegos ni juicios. Desde esta perspectiva, la eternidad encarnada implica reconocer nuestra verdadera naturaleza esencial, que se considera eterna y divina. Los místicos afirman que todos somos expresiones únicas de esta conciencia eterna, que está presente en cada ser humano y en todo el cosmos. Al adentrarse en la experiencia de la eternidad encarnada, los místicos hablan de una fusión profunda con el momento presente y una conexión íntima con la totalidad de la existencia. En este estado de conciencia expandida, se pierde la sensación de separación y se experimenta la unidad de todo lo que existe. Panpsiquismo. Esta teoría propone que la conciencia es una propiedad fundamental del universo y está presente en todas las formas de materia, desde partículas subatómicas hasta organismos complejos. Según el panpsiquismo, toda la realidad está imbuida de algún nivel de conciencia. El término panpsiquismo se deriva de las palabras griegas pan, todo, y psyche, mente o alma, lo que sugiere que la mente o la conciencia están presentes en todas las cosas. Esta idea plantea que la conciencia no es un fenómeno exclusivo de los seres humanos o de los organismos con sistemas nerviosos complejos, sino que es inherente a la propia naturaleza del universo. El panpsiquismo se basa en la premisa de que la conciencia no es un emergente tardío o un epifenómeno de la materia, sino que es una propiedad fundamental que existe en diferentes niveles de complejidad. Según esta perspectiva, incluso las partículas subatómicas pueden tener algún grado de experiencia subjetiva, aunque sea muy rudimentaria. Esta teoría desafía la visión tradicional de que la conciencia es exclusiva de los organismos vivos y plantea que la conciencia es una característica intrínseca de la realidad en sí misma. Sin embargo, el panpsiquismo no afirma que todas las formas de conciencia sean idénticas o equivalentes, sino que existen diferentes niveles y grados de conciencia en el universo. Absolutismo relativo. Esta idea sostiene que todas las perspectivas son relativas, pero existe una perspectiva absoluta que abarca todas las demás. Implica que todas las perspectivas son válidas desde su propio marco de referencia, pero hay una realidad última que trasciende todas ellas. Desde una perspectiva trascendental, el absolutismo relativo se entiende como una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y su relación con el individuo. Se reconoce que existen principios o leyes universales que gobiernan el universo, pero también se acepta que la percepción y experiencia individuales pueden influir en la interpretación de estos principios. En este sentido, el absolutismo relativo sugiere que cada ser humano tiene una conexión única y personal con el tejido cósmico que subyace en todas las cosas. Se considera que cada individuo es un reflejo de la totalidad y que, a través de la introspección y la sabiduría interior, puede obtener una comprensión más profunda de la realidad. En lugar de buscar respuestas absolutas y definitivas, desde esta perspectiva, el absolutismo relativo invita a explorar las múltiples facetas de la existencia y a reconocer que nuestra comprensión de la realidad está en constante evolución. Se valora la flexibilidad y la apertura a nuevas perspectivas,
reconociendo que cada ser humano tiene una visión única y subjetiva del mundo. Desde un enfoque místico, el absolutismo relativo invita a trascender las limitaciones de la mente racional y a abrirse a la sabiduría intuitiva y espiritual. Se promueve la idea de que existe una realidad más amplia y profunda que va más allá de lo que percibimos a simple vista, y que esta realidad puede ser explorada a través de prácticas contemplativas, meditación o el cultivo de la conciencia plena. En resumen, desde una perspectiva mística, el absolutismo relativo se basa en la comprensión de que existen principios universales que rigen la realidad, pero también reconoce la importancia de la experiencia individual y la percepción subjetiva. Se valora la conexión personal con la totalidad y se invita a explorar la realidad más allá de los límites de la mente racional, abrazando la sabiduría intuitiva y espiritual. La sincronicidad. La sincronicidad es un concepto que fue introducido por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung y combina elementos tanto científicos como místicos en su comprensión. Desde una perspectiva científica, la sincronicidad se refiere a la coincidencia significativa de eventos que, aparentemente, no tienen una relación causal evidente. Jung postuló que estas coincidencias no son simplemente el resultado del azar, sino que tienen un significado profundo y pueden reflejar la interconexión entre el mundo interno del individuo y el mundo externo. En términos científicos, la sincronicidad no ha sido completamente explicada o aceptada por la comunidad científica de manera unánime, ya que no se ajusta a los paradigmas establecidos de la causalidad. Sin embargo, hay intentos de abordarla desde diferentes perspectivas científicas, como la física cuántica y la teoría de sistemas complejos, que consideran la posibilidad de interconexiones sutiles y patrones emergentes en el universo. Desde una perspectiva mística, la sincronicidad se entiende como una manifestación de la interconexión y la unidad subyacente en la realidad. Se cree que hay una inteligencia o una fuerza superior que trasciende el plano físico y que opera en el tejido mismo del universo. Desde este punto de vista, los eventos sincrónicos se consideran señales o mensajes que provienen de un plano más profundo de la existencia y pueden tener un propósito o significado especial en la vida de una persona. En el enfoque místico, se alienta a estar atento y receptivo a las sincronicidades, ya que se considera que pueden ofrecer orientación, confirmación o incluso abrir nuevas posibilidades en el camino personal y espiritual de una persona. Se fomenta el cultivo de la intuición y la conexión con el sí mismo más profundo para poder reconocer y aprovechar estas señales. En resumen, la sincronicidad puede ser comprendida tanto desde una perspectiva científica como mística. Desde el punto de vista científico, se trata de la coincidencia significativa de eventos que desafía la explicación causal convencional. Desde una perspectiva mística, la sincronicidad se ve como una manifestación de la interconexión y el propósito en el universo, y se considera que las coincidencias tienen un significado más profundo y pueden guiar el camino personal y espiritual de una persona. Experiencias cercanas a la muerte. Desde una perspectiva científica, las experiencias cercanas a la muerte son fenómenos que ocurren cuando una persona está al borde de la muerte clínica o ha sido declarada clínicamente muerta y luego es resucitada. Estas experiencias suelen involucrar una serie de elementos comunes, como la sensación de salir del cuerpo, atravesar un túnel, encuentros con seres de luz o fallecidos, revisiones de vida y una sensación de paz y amor profundo. La ciencia ha propuesto varias explicaciones para las ECM. Una de ellas es la teoría de la anoxia cerebral, que sostiene que la falta de oxígeno en el cerebro durante una situación de emergencia puede llevar a alucinaciones y experiencias vívidas. Otro enfoque se basa en la teoría de la neuroquímica, que sugiere que la liberación de ciertos neurotransmisores y endorfinas durante la crisis puede desencadenar experiencias sensoriales y emocionales intensas. Además,
se ha investigado la posibilidad de que las SCM sean producto de la actividad eléctrica y química residual en el cerebro durante el periodo de muerte clínica. Algunos científicos argumentan que estas experiencias podrían ser explicadas por una hiperactividad temporal de ciertas áreas cerebrales involucradas en la percepción y la memoria. Desde una perspectiva mística o espiritual, las SCM se consideran como una ventana hacia una realidad más allá de la vida terrenal. Se cree que estas experiencias proporcionan evidencia de la existencia de un plano espiritual o de la supervivencia del alma después de la muerte física. Desde este punto de vista, las SCM pueden interpretarse como una conexión con una dimensión superior de conciencia o con el reino espiritual. En la perspectiva mística, las SCM a menudo se ven como reveladoras y transformadoras, ya que ofrecen una visión de la vida y la muerte que va más allá de la realidad material. Se considera que estas experiencias proporcionan un conocimiento espiritual profundo, la certeza de la existencia de una realidad trascendental y pueden tener un impacto significativo en la visión del mundo y la vida de quienes las experimentan. Aunque cada relato de experiencia cercana a la muerte, SM, es único y puede variar en detalles específicos, hay ciertos elementos comunes que se encuentran en muchos de ellos. Estos elementos incluyen sensación de paz y bienestar. Muchas personas informan una sensación de calma, paz y serenidad durante una SM. Describen una ausencia de dolor y miedo, y una sensación de estar envueltos en una energía amorosa y reconfortante. Salida del cuerpo. Es común escuchar relatos de personas que experimentan la sensación de separarse de su cuerpo físico y observarlo desde una perspectiva externa. A menudo describen ver su propio cuerpo y a las personas que los rodean desde una posición elevada. Encuentros con seres espirituales o seres de luz. Muchas personas informan haberse encontrado con seres espirituales, ángeles o seres de luz durante su SM. Describen una presencia benevolente y amorosa que les brinda guía, apoyo y comprensión. Túneles y paisajes luminosos. Algunas personas informan haber atravesado un túnel o haber sido llevadas a través de paisajes brillantes y llenos de luz durante su experiencia cercana a la muerte. Estos entornos se describen como hermosos, trascendentales y llenos de energía positiva. Revisión de vida. Es común que las personas experimenten una revisión de su vida durante una SM. Pueden tener una percepción panorámica de sus acciones y su impacto en los demás, así como un sentido profundo de responsabilidad y amor. Algunos testimonios muy interesantes salen a relucir en este sentido de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que me gustaría compartirte. Relato de Anita Moorjani. Anita Moorjani es una autora y conferencista que compartió su experiencia cercana a la muerte en su libro Dying to Be Me. Después de luchar contra el cáncer terminal, entró en un estado de coma y experimentó una SM. Describió un encuentro con un ser de luz y una sensación abrumadora de amor incondicional. Afirmó haber adquirido un conocimiento profundo sobre la naturaleza de la realidad y se recuperó milagrosamente del cáncer. Relato de Evan Alexander. Evan Alexander es un neurocirujano que vivió una SM durante un coma debido a una meningitis bacteriana. A pesar de que su neocórtex, la parte del cerebro asociada con la conciencia, estaba apagado, él afirmó haber tenido una experiencia vívida y llena de luz. Según su relato, tuvo encuentros con seres espirituales y recibió información que desafió su comprensión anterior de la realidad. Relato de Pam Reynolds. Pam Reynolds fue una cantante que tuvo una SM durante una cirugía cerebral para tratar un aneurisma. Durante el procedimiento, fue sometida a una hipotermia profunda, donde su cuerpo fue enfriado a temperaturas extremadamente bajas. A pesar de estar clínicamente muerta, pudo describir con precisión los instrumentos utilizados en la operación y las conversaciones del equipo médico, lo que sugiere una percepción consciente fuera de su cuerpo.
72 nombres de Dios. En la Cábala, se hace referencia a los 72 nombres de Dios, que son combinaciones específicas de letras hebreas que se consideran sagradas y poseen un poder espiritual significativo. Estos nombres se derivan de un pasaje en el Éxodo, donde se menciona que Moisés utilizó estos nombres para realizar milagros. Según la tradición cabalística, cada uno de los 72 nombres de Dios representa una cualidad o atributo divino y puede utilizarse como una herramienta espiritual para invocar esos atributos y canalizar su energía. Se cree que meditar, cantar o repetir estos nombres con la intención adecuada puede ayudar a conectar con la esencia divina y traer transformación y sanación a nivel personal y colectivo. Algunos ejemplos de los 72 nombres de Dios incluyen: Aleph Lamed Alet, este nombre se asocia con la protección y la superación de los obstáculos. Yod Hei Vav Hei, este es el tetragrama sagrado, el nombre de Dios más conocido en la tradición judía. Mem Hei Sin, este nombre se relaciona con la curación y la restauración. Samech Aleph Lamed, este nombre se asocia con la prosperidad y la abundancia. Nunei Yodei, este nombre se refiere a la liberación y la transformación. Es importante destacar que la comprensión y el uso de los 72 nombres de Dios en la Cábala son temas complejos y requieren un estudio y una práctica adecuados. Muchos textos y enseñanzas cabalísticas se dedican a explorar el significado y la aplicación de estos nombres en la espiritualidad y el crecimiento personal. Es recomendable buscar fuentes cabalísticas autorizadas y guía de maestros cualificados si deseas profundizar en el estudio y la práctica de los 72 nombres de Dios en el contexto de la Cábala. El pasaje en el Éxodo al que se hace referencia en relación a los 72 nombres de Dios se encuentra en el capítulo 14, versículos 19 a 21. Este pasaje describe el milagroso evento del cruce del Mar Rojo por parte de los israelitas durante su escape de la esclavitud en Egipto. En el versículo 19, se menciona que el ángel de Dios, que iba delante del campamento de los israelitas, se movió de la vanguardia y se colocó detrás de ellos. A continuación, en los versículos 20 a 21, se dice lo siguiente: se interpuso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y alumbraba la noche. Y durante toda la noche no pudieron acercarse el uno al otro. Según la tradición cabalística, estos versículos ocultan los 72 nombres de Dios. En realidad, no se mencionan los nombres en sí, sino que se dice que los nombres se derivan a través de una técnica de permutación de letras a partir de estos versículos. La permutación de las letras hebreas en estos versículos da lugar a combinaciones específicas que forman los 72 nombres de Dios. Estos nombres se consideran poderosos y sagrados, y se cree que contienen una energía espiritual especial que puede ser invocada para propósitos específicos, como la protección, la curación, la abundancia, la transformación, entre otros. Es importante tener en cuenta que la interpretación y el significado de estos nombres pueden variar entre diferentes escuelas de pensamiento cabalístico, y el estudio y la práctica de los 72 nombres de Dios a menudo se lleva a cabo en el contexto de una enseñanza y guía cabalística adecuadas. Es recomendable buscar fuentes cabalísticas autorizadas y consultar con maestros cualificados si deseas explorar más a fondo los 72 nombres de Dios y su relación con el pasaje en el Éxodo. La meditación de los 72 nombres de Dios en la Cábala es una práctica espiritual que busca conectar con la energía divina y manifestar cualidades o atributos específicos en la vida personal. A través de la repetición y la contemplación de estos nombres sagrados, se busca generar un estado de conciencia elevado y activar su influencia en diferentes aspectos de la existencia. Nivel 5. Corteza de la realidad. Es un nivel sutil.